Capítulo 19. Después de mi feroz lucha con el pulpo, llené 2 canoas con abalones en viajes sucesivos. La mayoría de los abalones eran de caparazón rojo, de la mejor clase. Los limpié y los almacené en casa. A lo largo de la parte sur de la valla, donde daba el sol más rato al día, construí con ramaje una especie de apoyos o estantes para poner la carne de los moluscos a secar. Los abalones frescos son mayores que la mano humana y de un grosor mayor que el doble de la misma, pero al secarse disminuyen de tamaño extraordinariamente, así que se necesitaba muchos para tener bastante comida. En los viejos tiempos la gente de la isla usaba los servicios de muchos niños para vigilar la zona en que se habían puesto a secar los abalones. De esa manera se mantenía alejadas a las gaviotas, que gustan de tales moluscos más que de cualquier otra cosa en el mundo. A no ser por los chiquillos, las gaviotas hubiesen despachado una sola mañana tantos abalones como la tribu podía recolectar en un mes. Al principio, cuando salía por agua al manantial o a la playa para pescar, dejaba en la cabaña a Rontu a fin de espantar a los pájaros. Pero al perro no le gustaba nada la tarea de guardián, y no paraba de ladrar un solo instante. Al cabo se me ocurrió atar unas cuerdas de poste a poste y colgar en ellas valvas del molusco. La parte interior de las mismas es brillante y reflejaban el sol en 1000 destellos, meciéndose suavemente en el aire. Desde entonces hube de preocuparme poco de los ataques de las gaviotas en busca de abalones. También pesqué numerosos peces con una red que preparé para ello, y luego los colgué de la cola para tener con qué alumbrarme en invierno. Con toda esa carne secándose al aire y los caparazones lanzando destellos al viento, así como hileras e hileras de peces colgando de la cerca, mi cabaña parecía la residencia de toda una tribu, en vez de, como era en realidad, únicamente mi vivienda y la de Rontu en aquel promontorio. Una vez tuve provisiones suficientes para el invierno. El perro y yo solíamos bajar cada mañana a la orilla del mar. A finales del verano me dediqué una temporada a rebuscar, para luego almacenarlas, semillas y raíces por toda la isla, y en los primeros días de esta labor, Rontu venía conmigo a la playa donde vivían los elefantes marinos, a la Cueva Negra, que era aún más amplia que la primera que visité por dentro, o a la Roca Grande donde solían incubar los cormoranes. La Roca Grande estaba a más de una legua de la isla, y era negra y brillante con un brillo trémulo, debido justamente a estar por entero cubierta de cormoranes. La primera vez que fui allí, maté 10 de esos grandes pájaros, y después los desollé, guardando la piel con sus plumas, puesto todo a secar, porque algún día quería hacerme una falda con ellas. En cuanto a la llamada Cueva Negra, se encontraba al sur de la isla, cerca del sitio en el que se almacenaron las canoas de toda la tribu. Frente a ella existía un valladar de altas rocas, rodeadas por profundos bancos de algas, y hubiera cruzado por delante de la abertura de acceso a la caverna sin verla, de no coincidir con que a mi paso salió volando de su interior un halcón del mar. El sol estaba en el oeste y tenía aún que recorrer un largo trayecto hasta alcanzar las cercanías de mi cabaña, pero despertó mi curiosidad ver esa ave y quise conocer el sitio donde vivía. La abertura de entrada a la caverna era pequeña, como la de la cueva que había bajo al promontorio, y tanto Rontu como yo tuvimos que agacharnos para penetrar en su interior. Se filtraba allí una débil luz y pude contemplar una gran sala con paredes negras y relucientes que se curvaban hacia arriba,
En el extremo opuesto al que nos encontrábamos se abría otro agujero no muy grande. Correspondía a un túnel oscuro y largo, pero al atravesarlo llegamos a otra habitación más alargada que la primera y con una luz difusa también, que era sin duda de origen solar y provenía de una brecha en el techo de la segunda sala. Al contemplar el débil resplandor y las sombras que el oleaje producía en las paredes, así como las originadas por ambos al movernos, pronto empezó a ladrar. El sonido de los ladridos despertó ecos por toda la caverna y parecía que era la manada completa de perros salvajes la que nos originaba. Sentí un escalofrío recorrerme el espinazo. ¡Silencio! Le ordené, tapándole el hocico con la mano. Mi orden rebotó nuevamente de pared en pared. Hice dar la vuelta a la canoa y empecé a remar buscando la salida. En el muro que estaba agujereado por el orificio de acceso a las cavernas comunicadas entre sí, de uno a otro lado, había un resalte de la roca en el cual mi vista, que casualmente recorrió la zona, tropezó con una fila de extrañas figuras. Puede que fueran incluso 2 docenas, puestas en pie y de espaldas a la negra pared. Eran tan altas como yo, con grandes brazos y piernas y cuerpos más cortos de lo normal, hechas de caña entrelazada y recubiertas con plumas de gaviota. Cada una de ellas tenía unos ojos hechos con discos oblongos de caparazón de abalón, pero sin más facciones que esas en toda la cara. Los ojos centelleaban débilmente mirándome, devolviendo los cambiantes reflejos del agua al moverse allá abajo. Daba la sensación de unos ojos más vivaces que los de los mismos seres humanos. En mitad del grupo de extrañas figuras había otra sentada. Un esqueleto apoyaba la espalda en la pared y sus rodillas estaban apuntando hacia arriba. Entre los huesos de las manos sostenía una flauta hecha con un hueso de pelícano, que por un extremo descansaba en lo que había sido la boca. Había más cosas en aquella cornisa, entre las sombras junto a las figuras descritas, pero como entretanto la canoa se había ido un poco hacia atrás, de nuevo hacia el interior de la gran sala. Volví a remar buscando la salida. Quedé sorprendida al comprobar que ahora la abertura era todavía más pequeña. Se me había olvidado el juego de las mareas. Ya no me era posible atravesárselas con la canoa. Tendría que permanecer en la gran habitación hasta la aurora, cuando se invirtieran las mareas. Remé hasta el extremo más apartado de la abertura que llegaba al exterior. No quería mirar de nuevo 2 ojos centelleantes de las figuras que me contemplaban desde la cornisa. Me hice un ovillo en el fondo de la canoa y estuve observando cómo paulatinamente la abertura de comunicación con el mar se iba empequeñeciendo hasta desaparecer. Llegó la noche y apareció una estrella justo encima del agujero que se abría en el techo de la caverna. Aquella estrella desapareció siendo sustituida al poco tiempo por otra. La marea iba haciendo subir la canoa a lo largo del muro rezumante, y tenía la sensación de que el chapoteo del oleaje contra las paredes del recinto era como una especie de música. Muchas fueron las melodías que me pareció escuchar a la inexistente flauta. Con el resultado de esa noche dormí poquísimo, dedicándome en cambio a contemplar el desfile de estrellas por la abertura del techo. Sabía que el esqueleto en cuchillas que estaba en el resalte del muro encima de la abertura era uno de mis antepasados, y los otros, aun no siendo más que muñecos de tejido vegetal, representaban asimismo a antiguos miembros de nuestra tribu. Pero ni siquiera el conocimiento de lo que la extraña procesión inmóvil representaba pudo calmarme lo bastante para quitarme el miedo y poder dormir tranquila un rato seguido.
A las primeras luces del alba, coincidiendo con la retirada de la marea, empujé a golpe de remo la canoa y Rontu y yo salimos al exterior. No quise mirar cuando pasaba por debajo del grupo a las figuras de mis antepasados, ni siquiera a la del que tocaba la flauta eternamente. Remé con todas mis fuerzas para abandonar el lugar. Una vez fuera, no volví a la vista atrás. Supongo que esta cueva tuvo alguna vez un nombre, le dije a Rontu, quien estaba tan contento de haberla abandonado como yo misma, pero nunca lo he oído, ni tampoco que hablaran de ella los de la tribu. Nosotros la llamaremos Caverna Negra, y nunca en toda la vida volveremos a visitarla. Cuando regresamos de nuestro viaje a la Roca Grande, oculté la canoa en la cueva que estaba debajo del promontorio. Suponía un gran esfuerzo por mi parte, pero cada vez que volvía de un viaje con la embarcación, la sacaba del agua y procuraba dejarla en lugar seguro, y lo hacía aún y cuando tenía que usarla al día siguiente, por ejemplo. 2 veranos habían pasado ya y los alutianos seguían sin aparecer, aunque lo cierto era que yo los estuve esperando. Al amanecer, cuando Rontu bajaba conmigo del acantilado, nos quedábamos en la playa, vigilando el océano para ver si había alguna vela en esa inmensa extensión. El aire veraniego era claro y desde nuestro puesto de observación se cubrían muchas leguas. A donde quiera que fuese con mi canoa, nunca me alejaba más de media jornada de la isla. Al regresar a la casa siempre procuraba ir pegada a la orilla, inspeccionando las costas de la isla. Los alutianos se presentaron durante mi último viaje hasta la Roca Grande. Acababa de esconder mi canoa y subía por el acantilado con las 10 pieles de cormorán colgadas a la espalda. En la cumbre permanecí un rato vigilando el mar. Había algunas nubecillas flotando bajas, casi a ras del agua. Una de ellas, la más pequeña, no era como las demás, y al observarla con detenimiento comprendí que era un barco. El sol reflejaba con un brillo especial en las aguas, pero con todo yo podía ver claramente. Aquel objeto tenía 2 velas y era desde luego un navío que bogaba rumbo a mi isla. Me pregunté si resultaría ser el de los hombres blancos, aunque realmente en los últimos tiempos había pensado poco en ellos, y rara vez inspeccionaba el mar esperando verlos llegar. Dejé las pieles de cormorán colgando de la cerca y me aproximé al extremo rocoso del promontorio. Sin embargo, desde la roca no mejoraba mi cuerpo de visión, porque el sol estaba ya bajo y los reflejos sobre la superficie de las aguas eran muy agudos. Luego, estando aún en ese sitio, recordé que el barco del hombre blanco vendría del este. El que se acercaba era un buque que llegaba desde otra dirección, desde el norte. De todas formas, y pese a que seguía sin tener absoluta certeza de que el barco fuera de los alutianos, decidí preparar todo cuanto, de confirmarse mis sospechas, tendría que llevar conmigo a la cueva del barranco. No era poco mi equipo: los 2 pájaros amaestrados, la falda de yuca, utensilios de cocina hechos con piedras, mis collares y pendientes, las plumas de cormorán y el conjunto de armas, cestos y vasijas de que disponía. Los abalones no estaban lo bastante secos, de modo que debía dejarlos por fuerza en el cobertizo. Cuando lo tuve todo listo, junto al agujero que atravesaba por debajo de la valla, regresé al promontorio. Me tumbé en la roca para que nadie me distinguiera desde el barco y miré hacia el norte. Durante algunos momentos no pude ver la embarcación,
y entonces me di cuenta de que navegaba a mayor velocidad de la que había pensado. Ya estaba contorneando en el banco de algas inmediato a la caleta de coral. Los últimos rayos del sol iluminaban al bauprés, que tenía forma de pico de pájaro, y las velas, dos de color rojo. Sabía que los alutianos no se atreverían a desembarcar una vez hubiera oscurecido, y en consecuencia tenía hasta la aurora para llevar mis cosas a la cueva donde pensaba refugiarme, pero preferí no esperar más. Estuve ajetreada la mayor parte de la noche, haciendo en total 2 viajes hasta la caverna. Al alba, cuando ya tenía todo en sitio seguro, volví a casa por última vez. Enterré las cenizas de la fogata que solía arder de continuo, y eché puñados de arena sobre los huecos de la roca que me servían de estantes, alisando también el suelo. Quité los postes de los caparazones de abalón que había puesto para espantar a los pájaros, y los tiré junto con la carne que tenía puesta a secar, al otro lado del farallón. Por último, y mediante la pluma de un pelícano, borré absolutamente todas las huellas de mis pisadas. Al acabar la tarea parecía, en verdad, que el cobertizo y el recinto dentro de la cerca estuviesen deshabitados desde hacía largo tiempo. Para entonces el sol ya estaba alto en el horizonte. Trepé a la roca. El barco de los alutianos oscilaba anclado en la caleta. Unas cuantas canoas llevaban mercancías a la orilla, cosas varias, en tanto otras se habían internado en el mar. La altura de los bancos de algas, y sin pérdida de tiempo cazaban ya nutrias marinas. Ardía una hoguera en la playa. Junto al fuego guisaba una chica, y podía apreciar el reflejo que en su cabellera proyectaba la fogata. No me entretuve demasiado en el promontorio. Siempre había procurado, durante los últimos tiempos, ir cada vez al barranco por un sitio distinto, con objeto de no dejar marcado ningún rastro en aquellos contornos. Esta vez fui hacia el oeste, a lo largo del acantilado, y luego cambié de rumbo atravesando espesos matorrales, procurando en todo momento no dejar huellas visibles. Las que Rontu pudiera marcar no tenía importancia, porque los alutianos conocían la existencia de perros en la isla. La cueva estaba muy oscura, y me costó algún trabajo introducir a Rontu. Únicamente después de haberle demostrado, entrando y saliendo por el pequeño agujero repetidas veces, que no había peligro, se decidió a seguirme. Cerré la abertura con piedras y, dado mi cansancio, me eché a dormir. Estuve en un sueño continuo toda aquella jornada. Al despertar, las estrellas me enviaban su fulgor a través de las grietas de la roca, y me entretuve contemplándolas allá arriba.